Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Se rieron cuando llegué con botas de trabajo. Mi propia esposa se unió a ellos, llamándome su esposo obrero como si fuera un apodo tierno. En la boda de su hermana, el padre del novio me convirtió en el blanco de las burlas frente a 200 invitados. Me quedé callado, saqué mi celular y le mostré al novio un correo electrónico. Se puso pálido. Su padre se fue a la quiebra. ¿Y mi esposa? Ella aprendió que el hombre del que se había estado burlando durante 20 años era el dueño de todo lo que ella creía que la hacía importante. Mi nombre es Roberto Hernández. La mayoría me llama Beto. Tengo 49 años y durante los últimos 23 he estado en el negocio de la energía. Empecé desde abajo, abriéndome camino a base de esfuerzo y noches largas que se convirtieron en años largos. Yo era el tipo que instalaba paneles solares en techos comerciales en Monterrey cuando hacían 46 grados. Cuando la mayoría de la gente pensaba que la energía renovable era una fantasía inalcanzable para hippies y soñadores. Para cuando cumplí 37 años, ya no solo trabajaba en la energía solar. Era el dueño. 5 granjas solares en 3 estados, contratos con municipios que te harían dar vueltas la cabeza, y un portafolio que podría financiar la infraestructura de un país pequeño. Pero el detalle es este, nadie lo sabía. Me jubilé anticipadamente. Eso decían los papeles. En fin, lo que realmente hice fue dar un paso atrás y reestructurar todo bajo un fideicomiso en Nuevo León llamado Consorcio Energético Vista Clara. Un nombre aburrido a propósito. El tipo de nombre que suena como una empresa tecnológica fallida o una caja popular de ahorros. Quería silencio, no reflectores. Había pasado suficientes años en salas de juntas con hombres que usaban demasiada loción y tenían muy poco carácter, hombres que hablaban mucho y cumplían poco. Así que desaparecí en el fondo, dirigía todo desde la oficina de mi casa con un segundo teléfono y una laptop que tenía más seguridad que un edificio federal. Entonces conocí a Ximena, Sime. A ella le gustaba que yo no fuera presuntuoso. Decía que le transmitía estabilidad, que era alguien confiable, como una buena inversión que no se iría a pique de la noche a la mañana. No hizo muchas preguntas sobre a qué me dedicaba antes de casarnos, y yo tampoco ofrecí mucha información. Le dije que me había jubilado joven del sector energético, que había hecho unas inversiones inteligentes y que mantenía las cosas simples. Eso fue suficiente para ella. Creo que le gustaba la idea de ser la ambiciosa, la que seguía escalando mientras yo ya me había estancado y acomodado en una rutina cómoda. Tuvimos 2 hijos. Mateo, que ahora tiene 25 años y está haciendo su maestría en el IPADE. Valeria, de 22, en su segundo año en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ambas escuelas cuestan muchísimo dinero, pero nunca dudé en pagarlas. Sí me creía que se habían ganado becas, apoyos especiales de alguna fundación con nombre rimbombante. Nunca se molestó en investigar que la fundación era yo. La había creado años atrás y canalizaba las colegiaturas a través de ella para que los muchachos pensaran que se lo habían ganado por puro mérito. Sí me sabía la verdad, pero nunca se los dijo. Le gustaba que pensaran que eran excepcionales sin necesitar mi ayuda, sin deberme nada. Yo seguía usando las mismas botas que usaba cuando supervisaba los sitios de instalación solar hace 15 años. Manejaba una camioneta Ford de hace 10 años que sí me odiaba con pasión. Le decía a sus amigas que yo era encantadoramente terco, que tenía raíces de obrero de las que no podía deshacerme. Lo que realmente quería decir era que la avergonzaba. Yo no encajaba con la estética que ella estaba construyendo en Instagram, esa en la que estaba casada con alguien exitoso, pero lo suficientemente misterioso como para ser interesante sin opacarla. Nunca la corregí. ¿Por qué habría de hacerlo? La verdad era que no necesitaba que nadie supiera lo que había construido. El poder no proviene de ser visto. Proviene de ser subestimado, de quedarte callado mientras todos los demás asumen que eres irrelevante. Y entonces llegó la invitación de boda. El gran día de su hermana. 200 invitados en una hacienda vinícola. Tuve el presentimiento de que iba a ser interesante. La hacienda vinícola era exactamente lo que te imaginarías. Carpas blancas,
luces colgantes, 200 invitados vestidos como si asistieran a una boda de la realeza. Sí me había insistido en que usara pantalones de vestir y una camisa de botones, pero pinté mi raya con el saco. Llegamos a un acuerdo con unos pantalones de mezclilla limpios y mis botas de siempre. Me lanzó esa mirada, la que decía que la estaba avergonzando incluso antes de bajarnos de la camioneta, pero no dijo nada. Todavía no. La ceremonia estuvo bien. Votos estándar, damas de honor llorando, toda la producción. Fue en la recepción donde las cosas se pusieron interesantes. Yo estaba parado cerca de la carpa del banquete, bebiendo poco a poco una lata de Coca-Cola al tiempo porque, aparentemente, el agua embotellada no era lo suficientemente elegante para el brindis de bienvenida, cuando Francisco Montes tomó el micrófono. Él era el padre del novio, de 61 años, y llevaba un smoking que probablemente costaba más que mi camioneta. Bruno, su hijo, estaba de pie junto a él luciendo incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Francisco levantó una copa de champaña con esa sonrisa de autosatisfacción plasmada en el rostro. «¿Saben?», dijo Francisco, su voz resonando en toda la recepción. «Algunas personas simplemente nunca evolucionan. Siguen aferradas a su orgullo de clase trabajadora como si fuera algún tipo de medalla de honor». Hizo un gesto vago en mi dirección. «Que Dios los bendiga». Las risas ondearon entre la multitud. Ese tipo de risa nasal y vacía que proviene de personas que nunca han trabajado un día real en sus vidas. Entonces la voz de Sime se abrió paso. Mi esposa, de pie en su mesa cerca del cortejo nupcial, intervino con un suspiro teatral lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «Ese es solo mi esposo», dijo, dedicándole una sonrisa cómplice al director ejecutivo que estaba en su mesa. «Él insiste en vestirse así. Es lo suyo. Creo que piensa que es por principios o algo así». Más risas. No me inmuté. Había estado esperando algo así, solo que no tan pronto. Revisé mi celular. El correo electrónico había llegado exactamente 4 minutos antes. Asunto: autorización de despido aprobada. Francisco Montes, con efecto inmediato. No necesitaba armar una escena. Así no es como opero. Pero sí creo en el momento oportuno, y no creo en dejar que las personas se caigan por un precipicio sin mostrarles primero el borde. Caminé hacia Bruno, el novio, quien se estaba secando el sudor de la frente con una servilleta con su monograma, y me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escuchar. «Tal vez quieras leer esto», le dije en voz baja, mostrándole la pantalla de mi celular. Sus ojos escanearon el correo. Primero con confusión, luego estupefacto y después con algo parecido al pánico. Su rostro se puso blanco, literalmente perdió el color como si alguien lo hubiera desenchufado. Abrió la boca, pero no salió nada. Luego se dio la vuelta rápidamente, casi tira un centro de mesa floral, y marchó por el césped hasta donde su padre seguía deleitándose en su momento de superioridad. Vi a Bruno agarrar a Francisco del brazo y susurrarle algo con urgencia. Francisco parpadeó 2 veces y su sonrisa flaqueó. Entonces Bruno lo dijo más fuerte, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo captaran. «Papá», la voz de Bruno tembló ligeramente. «Su compañía es dueña de la tuya. Estás despedido». Las palabras flotaron en el aire como humo. La copa de champaña de Francisco se inclinó, derramando una lenta línea dorada por la manga de su smoking. No se dio cuenta. Me miraba fijamente como si yo acabara de sacar un arma. Las mesas más cercanas a ellos se silenciaron primero. Luego, el silencio se extendió como una onda en aguas tranquilas. Las cabezas giraron. Comenzaron los susurros. No dije ni una palabra. Solo caminé de regreso a la estación de bebidas y abrí otra Coca-Cola al tiempo. Me supo igual que la primera. Te sorprendería lo rápido que se recalibra la actitud de alguien cuando se da cuenta de que el hombre del que se acaban de burlar es el que firma los cheques que financian su estilo de vida. El silencio no duró mucho. Nunca lo hace. Lo que siguió fue algo entre confusión y cálculo. Ese momento en el que un salón lleno de personas de repente se da cuenta de que se han estado riendo de la persona equivocada. No me moví de mi lugar junto a la estación de bebidas, solo me quedé ahí, dejando que el momento fluyera. Francisco Montes seguía congelado, y
y su copa de champaña ahora goteaba sobre sus zapatos lustrados. Bruno había dado un paso atrás, con el rostro siendo una mezcla de conmoción y algo que parecía un respeto que nunca antes le había mostrado a su padre. Entonces noté movimiento. Roberto Garza, un ex vicepresidente senior de logística jubilado de una de las consultoras de energía más grandes del norte del país, caminaba hacia mí. Nos habíamos cruzado hacía 12 años durante una cumbre regional de energía en la Ciudad de México. Negociamos un acuerdo de integración a la red que le ahorró millones a su empresa. Ahora tenía 73 años. Se movía más despacio, pero su apretón de manos seguía siendo firme cuando llegó hasta mí. Veo que sigues usando botas para las bodas, dijo Garza en voz baja, apenas lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Le estreché la mano. ¿Y tú sigues asistiendo a eventos que finges odiar? Me dedicó una risa corta y luego se acercó. Se van a dar cuenta demasiado tarde, Beto. Siempre lo hacen. Me dio una palmada en el hombro y se alejó. Sin fanfarrias. Sin dar explicaciones a nadie que estuviera mirando. Solo un asentimiento entre hombres que entendían cómo funciona realmente el poder. Más movimiento. Sara Castellanos, directora ejecutiva de una empresa de instalación solar de nivel medio que tenía contratos con 2 de mis granjas, se acercó a continuación. No dijo nada al principio, solo me tendió la mano. Cuando se la estreché, sonrió. Debí haber atado cabos antes, dijo. Consorcio Energético Vista Clara, el socio silencioso en la mitad de los contratos de energías renovables en el norte de México. Eres tú, ¿verdad? Le di el tipo de asentimiento que no confirma nada, pero tampoco lo niega. Uno por uno, se fueron acercando. Un oficial de adquisiciones de Querétaro, un asesor legislativo que había trabajado en políticas energéticas, el tío de alguien que solía dedicarse al derecho ambiental, pero que ahora solo me miraba como si hubiera visto un fantasma. Estas no eran las amistades de redes sociales de Sime, ni la multitud del Club Campestre de Francisco. Estos eran operadores, personas que reconocían el poder cuando lo veían, incluso cuando usaba botas de trabajo y bebía Coca-Cola al tiempo. Y entonces la vi. Sime, mi esposa. El momento en que notó un cambio en el ambiente fue como ver a una computadora intentar procesar un mensaje de error para el cual no estaba programada. Estaba a mitad de una conversación con algún ejecutivo, riéndose de algo que él había dicho, cuando vio a Roberto Garza estrechándome la mano, luego a Sara Castellanos, y después a los demás. Su sonrisa se congeló, no desapareció, simplemente se quedó bloqueada mientras sus ojos intentaban calcular lo que estaba pasando. Se disculpó de su mesa y empezó a caminar hacia mí, no muy rápido, pero con esa postura rígida que usaba cuando intentaba parecer en control mientras todo en su interior daba vueltas. Me volteé levemente, a propósito, y volví a entablar conversación con Sara Castellanos antes de que Sime pudiera alcanzarme. Deberíamos hablar el lunes, le dije a Sara, lo suficientemente fuerte para que Sime escuchara. La reestructuración podría afectar tus contratos de instalación. Sara asintió, sacando ya su celular. Por supuesto. Le pediré a mi equipo que prepare las proyecciones. Sime se detuvo a unos 2 metros de distancia. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Todo bien? Su voz tenía ese tono más agudo que usaba cuando estaba nerviosa. No respondí de inmediato, solo me encontré con su mirada y la sostuve. Sin ira, sin sarcasmo, solo la calma insoportable de alguien que ve a través de todo. ¿Podemos hablar?, preguntó, dando medio paso más cerca. Me volví hacia Sara. El lunes por la mañana, a las 9 en punto. Sí, claro, dijo Sara, leyendo la situación a la perfección. Para cuando volví a mirar a Sime, había dejado de moverse. Solo se quedó ahí parada, atrapada entre la persona con la que creía haberse casado y la realidad que había estado demasiado ocupada actuando como para notar. Detrás de ella, pude ver a la novia, la sobrina de Sime, mirando con los ojos muy abiertos. Bruno todavía estaba cerca de su padre, pero la dinámica había cambiado. No estaba consolando a Francisco. Mantenía su distancia, creando un espacio entre él y los escombros. El mito de quien se suponía que yo era acababa de hacerse añicos. Y Sime estaba de pie en medio de los pedazos rotos. Dándose cuenta,
por fin, de que en realidad nunca me había conocido en lo absoluto. El viaje en auto a casa fue de 70 kilómetros de un silencio tan espeso que te podías asfixiar. Sime iba sentada en el asiento del copiloto de mi camioneta, mirando por la ventana como si los viñedos que pasábamos tuvieran las respuestas que no podía encontrar en ningún otro lado. Se había cambiado los tacones por unos zapatos de piso, pero aún parecía que llevaba un disfraz, algo que no encajaba con la realidad a la que estábamos regresando. Mantuve la vista en la carretera Nacional Norte, pasando las plazas comerciales y los puestos de frutas a la orilla del camino. El motor de la camioneta zumbaba con ese familiar ritmo del diésel que había escuchado 1000 veces antes. Ella finalmente habló cuando llegamos a los límites de la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando qué? Pregunté, sin mirarla. Esto de hoy. Humillar a Francisco frente a todos. Humillarme a mí. La miré brevemente. No humillé a nadie, Sime. Francisco lo hizo él mismo. Tú solo le ayudaste. Sus manos se apretaron en su regazo. Estaba haciendo plática. No sabía que ibas a, se detuvo, buscando las palabras correctas. No sabía que ibas a emboscarlo de esa manera. Emboscar, repetí. Interesante elección de palabras. ¿Cómo le llamarías tú? Rendición de cuentas. Se giró en su asiento para mirarme. Lo despediste en la boda de nuestra sobrina, Beto. ¿En una boda? No, corregí. Aprobé su despido hace 6 meses cuando la auditoría señaló el fraude. Solo adelanté la fecha. Eso la detuvo. ¿Qué fraude? Me incorporé a la autopista, dejando que la pregunta reposara por un momento. Francisco ha estado robando dinero de contratos con proveedores durante 3 años. Pequeñas cantidades enterradas bajo tarifas de consultoría para una empresa que ya no existe. Creía que nadie le estaba prestando atención. Yo sí lo hice. ¿Y esperaste hasta hoy para hacer algo al respecto? Esperé hasta el momento en que significara más, dije. Cuando sintiera exactamente lo que trató de hacerme sentir. Pequeño, irrelevante. Inferior a él. La voz de Sime bajó de tono. No lo sabía. ¿No sabías qué? Que Francisco era un fraude, o que yo no lo era. Ella se estremeció. Eso no es justo. Me exhibiste frente a 200 personas. Tú dijiste que me he visto así porque creo que es por principios, dije. Como si fuera algún tipo de defecto de carácter. Estaba bromeando. Ah, sí. El silencio regresó, más pesado esta vez. Pasamos la salida hacia nuestra colonia, pero seguí manejando. Sime se dio cuenta. ¿A dónde vamos? A ningún lado, dije. Solo necesito manejar un rato. No discutió. Solo se quedó ahí sentada mirándose las manos. Después de otros 15 kilómetros, habló de nuevo, ahora en un tono más bajo. ¿Por qué nunca me contaste sobre Vista Clara? ¿Sobre lo que realmente haces? Sí te lo dije, respondí. Te dije que me jubilé anticipadamente, que hacía inversiones. Nunca pediste detalles porque no los querías. Querías la versión de mí que te hacía sentir importante. Eso no es cierto. ¿Verdad? La miré de reojo. Llevas años diciéndole a la gente que soy tu esposo de clase trabajadora, que soy encantadoramente terco, que no entiendo cómo vestirme para eventos elegantes. Construiste toda una identidad en torno a estar casada con alguien a quien podías sentirte superior. Sus ojos ahora estaban llorosos. Nunca lo hice con esa intención. Pero así es como se sintió, Sime. Cada una de las veces. Tomé la siguiente salida y di la vuelta para regresar a casa. El sol se estaba poniendo detrás de nosotros, proyectando largas sombras sobre el tablero. ¿Qué pasa ahora? Preguntó finalmente. Eso depende, dije. ¿De qué? De si realmente quieres saber quién soy, o si solo quieres controlar la narrativa. No respondió. Entramos a la cochera 20 minutos después. Apagué el motor y me quedé sentado por un momento, con las manos aún en el volante. Por si sirve de algo, dije,
yo nunca quise esto. Quería una compañera, alguien que me viera de verdad, no solo la versión que necesitaba que yo fuera. Me bajé de la camioneta y entré a la casa, dejándola sentada ahí bajo la luz menguante. Estaba en mi estudio a las 6:30 de la mañana siguiente cuando sonó mi celular. No la línea del trabajo, la personal. El nombre de Mateo se iluminó en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Buenos días, hijo. Papá. Su voz era tensa, controlada. La voz que usaba cuando intentaba mantener la compostura. ¿Qué demonios pasó ayer? Me recargué en mi silla, observando a través de la ventana cómo el amanecer pintaba las paredes de dorado. Vas a tener que ser más específico. No hagas eso, dijo Mateo. No te hagas el tonto. Mi mamá me llamó a la medianoche llorando. Dijo que la humillaste en la boda de la tía Raquel. Dijo que despediste a alguien frente a 200 personas. Aprobé un despido, corregí. Hay una diferencia. Papá, el padre de mi compañero de cuarto trabaja en consultoría de energía renovable. Me mandó un artículo esta mañana. CEO silencioso del consorcio energético Vista Clara confronta fraude en boda familiar. Ese eres tú, ¿verdad? No respondí de inmediato. Dejé que asimilara la información. Papá. Sí, Mateo. Ese soy yo. Silencio en la línea. Podía escucharlo respirar, procesando, luego habló más bajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo un imperio de energía solar mientras me hacías creer que eras solo un tipo jubilado al que le gustaba trastear en su cochera? Desde antes de que nacieras, dije. Lo construí de la nada. Vendí mi participación cuando tenías 7 años. Lo reestructuré bajo el fideicomiso. Lo he estado dirigiendo silenciosamente desde entonces. Más silencio. Luego la voz de Mateo sonó más dura. Y me hiciste creer que me gané mi lugar en el IPADE por mis propios méritos. Me dejaste caminar por el campus diciéndole a la gente que tenía una beca mientras tú firmabas los cheques. Te lo ganaste, dije. Tus calificaciones, los resultados de tus exámenes, tu solicitud, todo fuiste tú. Yo solo me aseguré de que el dinero no fuera la razón por la que no pudieras ir. Eso no es lo mismo, papá, ¿o sí? Exhaló con fuerza. El tipo de suspiro que surge al darte cuenta de que todo lo que creías saber estaba construido sobre arena. Mi mamá dijo que nos has estado mintiendo durante años. Nunca mentí, dije. Solo no corregí las suposiciones que la gente hacía, incluyendo las de tu madre. Esas son cuestiones de semántica. Eso es supervivencia, hijo. ¿Crees que la gente te trata igual cuando sabe que firmas sus cheques de nómina? ¿Crees que tu madre se habría casado conmigo si hubiera sabido que yo era más rico que todas las personas a las que intentaba impresionar? Mateo se quedó callado. Había tocado algo que él no quería examinar. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. ¿Valeria te va a llamar también? Todavía no, dije. Pero lo hará. Colgó sin despedirse. Puse el teléfono en la mesa y me le quedé viendo durante un largo rato. Luego volvió a sonar. Era Valeria esta vez. Contesté al primer tono. Hola, cariño. Papá. Su voz era distinta a la de Mateo. Más suave pero más firme. Mi mamá me llamó anoche. Me contó lo que pasó en la boda. Supuse que lo haría. Dijo que eres dueño de granjas solares. En plural. Dijo que has estado dirigiendo compañías bajo un fideicomiso y nunca se lo dijiste a nadie. Eso es exacto. Valeria guardó silencio por un momento. Entonces no estoy enojada. Eso me sorprendió. ¿No? No. Estoy decepcionada de que no confiaras lo suficiente en mí como para decírmelo. Pero no me sorprende que mi mamá no lo supiera. Nunca te hizo preguntas reales, papá. Nunca quiso saber quién eras en realidad. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Te diste cuenta de eso? Siempre me he dado cuenta, dijo Valeria. Hacía esas bromas en las cenas con amigos.
Te llamaba su esposo de clase trabajadora como si fuera un término cariñoso, pero no lo era. Era cruel. Ella se estaba haciendo más grande haciéndote a ti más pequeño. Cerré los ojos. Sí. Mateo está molesto porque se siente estúpido, continuó Valeria. Le dijo a todos en el IPADE que se ganó su beca sin ayuda. Ahora cree que la gente se va a enterar de que su papá la financió y lo llamarán un fraude. Sí se lo ganó. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero el orgullo de Mateo está herido. Ya entrará en razón. ¿Y tú? La voz de Valeria se suavizó. Solo me entristece que sintieras que tenías que esconder quién eras incluso de nosotros. No quería que crecieran sintiéndose con derecho a todo, dije. No quería que pensaran que el dinero resolvía todo o que no tenían que trabajar porque su viejo lo tenía cubierto. Lo entiendo, dijo ella. Pero papá, ya somos adultos. Merecíamos saberlo. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Valeria. ¿Con mi mamá? ¿Con todo? Miré por la ventana hacia la cochera. El auto de Sime todavía estaba ahí. No se había ido. Tampoco había entrado a la casa. Aún no lo sé, dije con honestidad, pero ya terminé de fingir ser alguien que no soy. Qué bueno, dijo Valeria. No deberías tener que hacerlo. Hablamos por otros 10 minutos antes de que ella tuviera que ir a clases. Cuando colgué, me quedé sentado ahí en la tranquilidad de mi estudio, rodeado por la vida que había construido en secreto, y me pregunté si había valido la pena. El primer artículo salió a las 8:15. Un blog de negocios local, de poca circulación, pero suficiente para poner las cosas en marcha. Titular: Interrupción en boda expone fraude corporativo e identidad oculta. Para las 9:30, ya se había propagado. Un boletín regional de energía lo retomó. Luego, un sitio web de responsabilidad corporativa. Para el mediodía, alguien había publicado el vídeo. De 22 segundos de duración. Grabado con mala calidad desde el teléfono de alguien cerca de la mesa de postres. La voz de Francisco sonaba clara como el agua. Algunas personas simplemente nunca evolucionan, siguen aferradas a su orgullo de clase trabajadora. Luego la risa de Sime y su voz interviniendo: ese es solo mi esposo. Él insiste en vestirse así. El vídeo terminaba con una toma borrosa de mí mostrándole mi celular a Bruno. Y luego Bruno palideciendo. Se volvió viral de la peor manera posible. No viral como el escándalo de una celebridad. Viral como un caso de estudio sobre humillación pública. Los podcastes de negocios lo retomaron. Los coaches de liderazgo lo usaron como un ejemplo de silencio estratégico. Un consultor incluso escribió una publicación en LinkedIn titulada El poder de la subestimación, lecciones de un CEO solar con botas de trabajo. Sime lo vio alrededor de la 1 de la tarde. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché su celular vibrar sin parar desde la sala. Ella finalmente había entrado a la casa como a las 8 y se había ido directo al cuarto de visitas sin decir una palabra. Ahora emergía, sosteniendo su teléfono como si fuera radiactivo. Está en todas partes, dijo, con voz vacía. El vídeo, los artículos, todos lo están compartiendo. Me serví mi café, sin mirarla. Lo sé. ¿Lo sabes? Su voz se agudizó. Esto me está destruyendo, Beto. Mis amigas me están mandando mensajes preguntando si es real. Mi jefe acaba de llamar para preguntarme si necesitaba días libres para lidiar con una situación familiar. Están hablando de mí como si fuera un escándalo. Eres un escándalo, dije tranquilamente. Te burlaste de tu esposo frente a 200 personas. Alguien lo grabó. Ahora la gente lo sabe. Ella azotó su celular contra la barra. Yo no sabía que tú eras. Yo no sabía nada de esto. ¿Por qué nunca lo preguntaste? Eso no es justo. Me di la vuelta para encararla. Sime, te dije cuando nos casamos que había trabajado en el sector energético y que me había jubilado joven. Nunca preguntaste ni una sola vez qué significaba eso. Nunca preguntaste sobre mi portafolio, mis inversiones,
¿qué hacía realmente con mi tiempo? Eras feliz sin saberlo porque te permitía interpretar el papel de la esposa exitosa casada con el tipo humilde y jubilado. Sus ojos estaban rojos. Pensé que estabas siendo modesto. Estabas siendo reservado. Hay una diferencia. Sacó una silla y se sentó pesadamente, con la cabeza entre las manos. ¿Qué le digo a la gente? ¿La verdad? ¿Cuál es exactamente? Que tu esposo construyó una empresa de energía renovable desde cero, se jubiló joven y la ha estado administrando en silencio durante años. Que hiciste suposiciones y nunca te molestaste en verificarlas. Ella me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Van a pensar que soy una idiota. Tal vez, dije, o tal vez pensarán que eres una persona que cometió un error. De cualquier manera, ese no es mi problema a resolver. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Sara Castellanos. Los medios están retomando esto. ¿Quieres que emita un comunicado en nombre de Vista Clara? Respondí, ningún comunicado. Deja que todo siga su curso. Sime me observó. ¿Quién era? Negocios. Negocios, repitió con amargura. Tienes todo un mundo del que no sé nada. Tenías, corregí en tiempo pasado. Pudiste haberlo sabido. Tú elegiste no hacerlo. Se levantó secándose los ojos. Me voy a casa de mi hermana. A casa de Raquel, la misma a la que le acabamos de arruinar la boda. Me llamó esta mañana. Está molesta, pero lo entiende. Dijo que la tía Patricia le comentó que Francisco se lo tenía merecido. Que le habías dado más oportunidades de las que merecía. Levanté una ceja. ¿La tía Patricia dijo eso? Aparentemente trabajó en recursos humanos para una compañía de energía hace 30 años. Te reconoció en la recepción. Le dijo a Raquel que tú eras de los buenos, que realmente te importaba la ética. El mundo es un pañuelo. Sí me agarró su bolsa. Necesito espacio para pensar, Beto. Necesito averiguar qué significa esto. Tómate tu tiempo, dije. Se detuvo en la puerta. ¿Vamos a estar bien? La miré a los ojos. No lo sé, Sime. Depende de si quieres un matrimonio real o si solo quieres arreglar tu imagen. Se fue sin responder. Una semana después de la boda, sonó mi teléfono a las 2 de la tarde. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Señor Hernández. La voz no me era familiar. Un hombre, más joven que yo. Habla Bruno Montes. Dejé el informe que había estado leyendo. Bruno. Sé que probablemente esta sea la última llamada que esperaba, dijo. Su voz era firme, pero cargaba un peso, como la de un hombre que había estado pensando mucho. Quiero hablar con usted en persona, si es posible. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu padre? ¿Sobre la boda? Sobre todo. Nos reunimos en una cafetería 40 minutos después. Uno de esos lugares con ladrillos aparentes y baristas que se tomaban su oficio demasiado en serio. Bruno ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una mesa en la esquina, viéndose como si no hubiera dormido en días. Me deslicé en el asiento frente a él. ¿Te ves mal? Cancelé la boda, dijo sin preámbulos. Bueno, la pospuse indefinidamente. Asentí. ¿Cómo lo está tomando tu prometida? Mejor de lo que esperaba. Dijo que de todos modos había estado teniendo dudas. Dijo que mi padre la hizo sentir incómoda en la cena de ensayo. Se rió, pero no había humor en ello. Resulta que todos veían lo que yo no quería ver, que es que mi padre es un fraude, un ladrón, un hombre que pasó años robándole a la gente que confiaba en él mientras yo lo defendía ante cualquiera que me escuchara. Le hice una señal a una mesera y pedí un café negro. Bruno ya tenía una taza enfriándose frente a él. Revisé sus archivos, continuó Bruno. Después de que me mostró ese correo electrónico, no pude dejarlo pasar. Encontré todo. Los contratos de consultoría falsos, los sobornos de los proveedores, la empresa fantasma que creó en 2019. Robó casi 6.8 millones de pesos en 3 años.
Señor Hernández, sé que usted sabía todo esto. La mayor parte. Mi equipo de auditoría lo detectó hace 6 meses. Hice que el equipo legal verificara todo antes de seguir adelante. Bruno apretó la mandíbula. ¿Por qué esperó? ¿Por qué no lo despidió en el momento en que se enteró? Porque despedirlo en silencio no habría cambiado nada, dije. Habría encontrado otro trabajo, lo habría vuelto a hacer y habría lastimado a más personas. De esta manera, todos saben exactamente quién es. La mesera trajo mi café. Tomé un sorbo, observando a Bruno asimilar eso. Contraté a un contador forense, dijo Bruno. Finalmente. Quiero rastrear cada peso, encontrar a todas las personas a las que les robó y descubrir cómo solucionarlo. Eso va a tomar tiempo y dinero. Tengo tiempo y averiguaré cómo conseguir el dinero. Me miró a los ojos. También quería preguntarle si consideraría darme un trabajo. Eso me sorprendió. ¿Un trabajo? Sé que suena loco. Sé que mi padre acaba de destruir cualquier buena voluntad que usted pudiera tener hacia mi familia, pero tengo un título en política energética de la UANL. He estado trabajando para una consultora de energías renovables durante los últimos 3 años y quiero demostrar que no soy como él. Lo estudié durante un largo momento. Él no apartó la mirada. ¿Qué puesto estás buscando? El más bajo que tenga. No me importa si estoy contestando teléfonos o archivando permisos. Solo quiero aprender de alguien que realmente tenga integridad. Dejé mi taza de café sobre la mesa. ¿Entiendes que si te contrato, la gente pensará que es por caridad o por culpa o algún tipo de movimiento de relaciones públicas? Lo entiendo, dijo Bruno. Pero también entiendo que usted no me parece alguien a quien le importe lo que piense la gente. Buen punto. Lo pensaré, dije. Mándame tu currículum y una carta de presentación explicando por qué quieres trabajar para el hombre que despidió a tu padre en tu boda. La boca de Bruno se torció, casi formando una sonrisa. Gracias, señor Hernández. Llámame Beto. Y Bruno, si hago esto, te voy a hacer trabajar más duro que a cualquier otra persona en ese edificio. Te vas a ganar cada peso, cada gramo de respeto. Sin atajos. No lo querría de otra manera. Nos dimos la mano. Él se fue primero y yo me quedé ahí con mi café, pensando en las segundas oportunidades y en si todos las merecían. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Valeria. Mi mamá está preguntando por ti. Dice que no sabe cómo arreglar esto. Le dije que tal vez debería intentar hablar contigo de verdad en lugar de actuar para sus amigas. Te quiero, papá. Sonreí a pesar de mí mismo. Al menos uno de mis hijos lo entendía. Sí me apareció en la casa 5 días después de la boda. No llamó para avisar. Simplemente entró en la cochera con el auto de su hermana a las 3 de la tarde mientras yo trabajaba en el garaje. Se bajó lentamente, como si se estuviera acercando a la escena de un crimen. No dejé de hacer lo que estaba haciendo, solo seguí organizando las herramientas que había dejado esparcidas durante la semana pasada. Beto, dijo desde la puerta. Tenemos que hablar. Pues habla. Entró con los brazos cruzados. Fui a ver a un abogado. Eso captó mi atención. Dejé la llave de tubo y me volví para mirarla. Ah, sí. Quería saber cuál era mi posición financiera y legal. Si nosotros. Se apagó su voz, sin poder terminar la oración. ¿Si nosotros qué, Sime? Si nos divorciamos. Ella se estremeció. Yo no dije eso, pero lo pensaste lo suficientemente fuerte como para consultar a un abogado. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Tenía miedo, Beto. No sabía qué estaba pasando. Todo lo que creía saber resultó estar equivocado, y entré en pánico. ¿Y qué te dijo la abogada? Tragó saliva. Me mostró el acuerdo prenupcial, el que firmamos en Los Cabos antes de la boda. Recordaba ese día. Soleado, perfecto. Ambos bronceados y estúpidamente enamorados. O al menos yo creía que lo estábamos. Hay una cláusula, continuó Sime con voz temblorosa.
La cláusula 14. Sobre el desprestigio público. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Recuerdas haber puesto una cláusula que dice que si te humillo públicamente pierdo todo en caso de divorcio? El abogado de tu padre revisó ese acuerdo prenupcial, Sime. Aprobó cada palabra. Dijo que era una protección estándar para ambas partes. Él creía que eras el gerente jubilado de un almacén con un modesto fondo de ahorro para el retiro, no un multimillonario que dirige granjas solares en 3 estados. Me apoyé en mi banco de trabajo. ¿Y si hubieras sabido la verdad, qué habría cambiado? ¿Tu padre te habría aconsejado que no te casaras conmigo? ¿Te habría importado más quién era yo realmente en lugar de quién querías que fuera? Abrió la boca y luego la cerró. Sin respuesta. El acuerdo prenupcial es válido, Sime. Fue notariado en Nuevo León y en la Ciudad de México. Archivado adecuadamente. Se actualizó 2 veces. Una vez después de que compramos la casa. Otra vez después de que reestructuré las empresas solares. Tus firmas están en ambas modificaciones. No recuerdo haber firmado modificaciones. Estabas en el Valle de Guadalupe con tu club de lectura cuando llegó la primera. La firmaste junto al menú de maridaje de vinos. La segunda la firmaste mientras estabas en una llamada de Zoom con tu comité de caridad. Apenas leíste ninguna de las 2. Su rostro palideció. Esto no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Que haya consecuencias por burlarte de tu esposo frente a 200 personas? ¿Que el vídeo de ti riéndote de mí tenga 3.2 millones de vistas y haya sido citado en 4 revistas de negocios como un ejemplo de dinámicas de relaciones tóxicas? No sabía que se haría viral. Pero sabías que me estabas menospreciando. Sabías exactamente lo que hacías cuando me llamaste, de principios o algo así, como si fuera un defecto de carácter. Se dejó caer en el banco junto a mi mesa de trabajo con la cabeza entre las manos. La abogada dijo que no tengo un caso. Dijo que la cláusula es inquebrantable. Dijo que si nos divorciamos, me iré sin nada excepto mis pertenencias personales y mi auto. Eso es exacto. Beto, no puedo. No tengo a dónde ir. No tengo dinero ahorrado. Mi trabajo apenas cubre mis gastos tal como están las cosas. Crucé los brazos. Podrías haberlo tenido todo, Sime. Una sociedad completa, transparencia total, un matrimonio real construido sobre conocernos de verdad. Pero no querías eso. Querías la actuación, las publicaciones de Instagram, las galas benéficas, las historias que podías contar en los almuerzos sobre tu peculiar esposo obrero. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Susurró. Eso depende de ti, dije. Puedes pelear esto, arrastrarnos a ambos a través de un divorcio público que vas a perder, o puedes averiguar si hay alguna parte de nuestro matrimonio que valga la pena salvar. ¿La hay? Me miró, con las lágrimas corriendo. ¿Siquiera quieres intentarlo? Me quedé callado por un largo rato. Aún no lo sé, Sime. Realmente no lo sé. Se fue 20 minutos después, sin estar más cerca de una respuesta de lo que estaba cuando llegó. La vi alejarse en el auto y me pregunté si alguna vez nos habíamos conocido de verdad. 2 meses después de la boda, estaba parado en una sala de conferencias en el piso 14 del Hotel Camino Real en el centro de la Ciudad de México. Las ventanas de piso a techo tenían vista al Palacio de Bellas Artes, y la sala estaba llena de 300 personas que habían pagado 8,500 pesos cada una para asistir a la Cumbre Nacional de Energía Renovable. Me habían invitado a hablar, no como Roberto Hernández, el tipo que llevaba botas de trabajo a las bodas, sino como el presidente del consorcio energético Vista Clara, el socio silencioso detrás del 15% de la infraestructura solar en México. La moderadora, una mujer llamada Dra. Patricia Chávez, quien dirigía el programa de política energética del TEC de Monterrey, estaba en el podio presentándome. Nuestro siguiente orador no necesita presentación para aquellos que han estado prestando atención. Durante años, ha operado al margen, construyendo una de las operaciones solares más eficientes del país, mientras el resto de nosotros estábamos ocupados haciendo ruido. Por favor, denle la bienvenida a Roberto Hernández. Aplausos. Educados al principio,
luego cobrando fuerza. Caminé hacia el podio con las mismas botas que había usado en la boda. Los mismos jeans, camisa de botones en lugar de traje. Algunas personas en la primera fila intercambiaron miradas. Otros sonrieron como si entendieran la broma. No preparé notas. No las necesitaba. Les voy a decir algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar, empecé. El poder no se trata de ser visto. Se trata de ser efectivo. Durante 23 años construí granjas solares mientras todos los demás construían marcas personales. ¿Y saben qué? Mis paneles siguen generando electricidad cuando las cámaras no están grabando. Algunas risas, algunas posturas incómodas. Hablé durante 18 minutos, hablé sobre el liderazgo silencioso, sobre construir infraestructura en lugar de seguidores en Instagram, sobre la diferencia entre hacer ruido y hacer cambios. Cuando terminé, los aplausos fueron inmediatos, una ovación de pie desde la mitad trasera de la sala. Después, la gente hizo fila para estrecharme la mano. Directores ejecutivos, legisladores, inversores que habían escuchado la historia de la boda y querían saber si era cierta. No confirmé nada, no negué nada, solo escuché y pasé a la siguiente persona. Entonces la vi. Valeria, mi hija, de pie cerca del fondo de la sala con su sudadera de la Facultad de Medicina, sonriendo. Me disculpé de una conversación con un senador estatal y me acerqué. ¿Qué haces aquí? ¿Creíste que me perdería esto? Dijo Valeria. Por fin saliste a la luz, papá. Quería verlo. ¿Dónde está tu hermano? Mateo todavía lo está procesando. Ya entrará en razón. Me mandó un mensaje la semana pasada, dijo que ha estado pensando en todo de manera diferente. Dale tiempo. Tomamos un café en el vestíbulo del hotel después. Valeria me habló sobre su examen final de anatomía, sobre el proyecto de investigación en el que estaba trabajando y sobre un chico de su grupo de estudio que la había invitado a salir. La vida normal, del tipo que me había estado perdiendo mientras todo lo demás se desmoronaba. Mi mamá ha estado preguntando por ti, dijo Valeria con cuidado. Estoy seguro de que sí. Se ha estado quedando con la tía Raquel, trabajando en sí misma, dice. Yendo a terapia. Levanté una ceja. Terapia 2 veces por semana. Dijo que la abogada le dijo que la única forma de salvar el matrimonio era averiguar por qué necesitaba hacerte pequeño a ti para sentirse grande ella. Eso era más autoconciencia de lo que esperaba. ¿Y tú qué piensas? Valeria revolvió su café. Creo que tiene miedo. Creo que por fin se dio cuenta de lo que tenía y de lo que está a punto de perder. Pero papá, también creo que realmente lo está intentando por primera vez desde que tengo memoria. Intentarlo no borra 20 años de actuación. No, coincidió Valeria. Pero es un comienzo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, Valeria cruzó la mesa y me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti. No por las granjas solares o el dinero ni nada de eso. Estoy orgullosa porque te niegas a ser más pequeño de lo que eres solo para que otra persona se sienta cómoda. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, cariño. Se fue para alcanzar su vuelo. Me quedé sentado en el vestíbulo durante otra hora viendo a la gente ir y venir, pensando en las segundas oportunidades y si todos las merecían por igual. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Bruno Montes. Mi primer día empieza el lunes. Listo para ganármelo. Gracias por la oportunidad. Lo había contratado hacía 2 semanas. Lo puse a empezar en cumplimiento de permisos. El puesto más tedioso de la compañía. Desde entonces, había enviado actualizaciones semanales. Informes detallados que demostraban que realmente estaba haciendo el trabajo. Otro mensaje de texto. Este era de Sime. Vi tu discurso en internet. Estuviste increíble. Siento nunca haberme permitido ver eso antes. ¿Podemos hablar? ¿Hablar en serio? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego guardé el teléfono sin responder. Algunas conversaciones necesitaban más que mensajes de texto. Necesitaban contacto visual, honestidad y un tiempo que no estaba seguro de poder dar todavía. Pero tal vez algún día, tal vez.
4 meses después, estaba en mi garaje un sábado por la mañana reconstruyendo un inversor solar de una de nuestras granjas más antiguas, cuando escuché que un auto entraba a la cochera. No era el auto de Sime, era el destartalado Honda de Mateo que había conducido cruzando el país desde el Ipave. Dejé mis herramientas y salí. Mateo se estaba bajando del auto, viéndose más delgado de lo que recordaba, cansado, pero de alguna manera más ligero. «Hola, papá», dijo. «Mateo». Nos quedamos ahí parados, algo incómodos, por un momento. Luego acortó la distancia y me abrazó fuerte. De la misma manera en que lo hacía cuando tenía 10 años y yo llegaba a casa después de un largo viaje de negocios. «Lo siento», dijo Mateo cuando se separó. «He sido un idiota orgulloso y terco». «Lo heredaste honestamente». Se rió, pero su risa fue temblorosa. «He estado hablando con mi profesor de ética empresarial. Le conté de ti, de la boda, de todo. Me dijo que lo que hiciste fue una clase magistral de rendición de cuentas. Dijo que la mayoría de los directores ejecutivos lo habrían manejado discretamente. Habrían protegido el fraude para evitar la mala prensa. Tú hiciste lo contrario». «Hice lo correcto». «Sí», dijo Mateo, «lo hiciste. Y yo pasé 2 meses enojado contigo por hacerme quedar como un estúpido, cuando en realidad me estabas mostrando cómo se ve la integridad». Entramos. Hice café mientras Mateo se sentaba a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que habíamos tenido 1000 cenas familiares, donde él había hecho la tarea y Valeria había practicado su vocabulario de inglés. «Mi mamá me llamó la semana pasada», dijo Mateo. «Está diferente. Más tranquila. Dijo que ha estado trabajando con una terapeuta para entender por qué te trató como lo hizo». Valeria lo mencionó. «¿Vas a darle otra oportunidad?» Serví 2 tazas, deslicé una hacia él. «Aún no lo sé. Una parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar. Otra parte recuerda 20 años de haber sido menospreciado». «Es justo», dijo Mateo. «Pero papá, por si sirve de algo, creo que realmente lo está intentando. Me preguntó qué recordaba de ti cuando yo era niño. Le dije que te recordaba en cada partido de fútbol, en cada obra escolar, en cada junta de padres de familia. Le dije que fuiste el padre más presente que conocí. Incluso cuando pensaba que solo eras un tipo jubilado común y corriente». «¿Y qué dijo ella?» «Lloró. Dijo que había estado tan enfocada en lo que no eras, que nunca vio lo que sí eras». Bebimos nuestro café en un cómodo silencio. Luego, Mateo sacó su celular. «Quiero mostrarte algo». Volteó la pantalla hacia mí. Una publicación de LinkedIn publicada esa mañana. Era la foto profesional de Mateo con una larga descripción debajo. «He pasado los últimos 4 meses aprendiendo una dura lección sobre las suposiciones. Mi padre construyó un imperio mientras yo asumía que era una persona común y corriente. Financió mi educación mientras yo asumía que me la había ganado solo. Mostró integridad mientras yo asumía que solo estaba siendo terco. Me equivoqué en todo. Hoy, estoy agradecido por tener un padre que me enseñó que el poder real no necesita una audiencia. Solo necesita convicción. Liderazgo e integridad, la familia primero». La publicación ya tenía 2,000 me gusta. Comentarios de sus compañeros de clase, profesores, personas de las que nunca había oído hablar. «No tenías que hacer eso», dije. Sí tenía. Necesitaba que la gente lo supiera, y necesitaba que tú supieras que por fin lo entiendo. 1 hora después, sonó mi teléfono. «Sime». Miré a Mateo, quien asintió dándome ánimos. Contesté. «Hola, Sime». «Ver». Su voz era diferente, más suave, menos ensayada. «Vi la publicación de Mateo y he estado sentada aquí pensando en lo que quiero decirte, lo que necesito decirte». «Te escucho». «Me equivoqué en todo. Sobre quién eras, sobre lo que importaba, sobre qué tipo de sociedad deberíamos haber tenido. Pasé 20 años haciéndote pequeño porque tenía miedo de ser más pequeña que tú. Y lo siento tantísimo». Cerré los ojos. «Sime». «No te estoy pidiendo que me perdones», continuó ella.
No te estoy pidiendo que me aceptes de regreso o que finjas que nada de esto pasó. Solo te estoy preguntando si estarías dispuesto a sentarte conmigo y con mi terapeuta. Déjame intentar explicarte lo que estoy aprendiendo sobre mí misma. Déjame intentar demostrarte que soy capaz de cambiar. Miré a Mateo, que me observaba con atención. Miré por la ventana hacia los paneles solares que había instalado en un techo hace años, generando energía silenciosa que nadie veía, pero de la que todos se beneficiaban. Una sesión, dije finalmente. Iré a una sesión. Después de eso, ya veremos. Gracias, susurró Sime. Eso es más de lo que merezco. Tal vez lo era. Tal vez no lo era. Pero yo había pasado toda mi vida construyendo cosas desde cero. Y tal vez los matrimonios no eran tan diferentes. Tal vez también se podían reconstruir, con mejores materiales y bases honestas. 8 meses después de la boda, estaba parado en una sala de conferencias diferente. Esta vez, era en nuestra granja solar en Hermosillo, y le estaba dando la mano a Bruno Montes, quien acababa de ser ascendido a gerente junior de proyectos después de demostrar su valía de formas en las que su padre nunca lo había hecho. «Felicidades», le dije. «Te lo ganaste». Bruno respondió con una sonrisa cansada. Cada noche en vela, cada permiso presentado, cada tarea ingrata que me arrojó. Y te ganarás el próximo ascenso también. Se rió. No esperaría menos. Valeria vino a visitarnos para la cena familiar de fin de año. Mateo también vino. Incluso sí me apareció, vacilante, pero haciendo el intento. Comimos pavo y evitamos los temas difíciles. Pero había algo diferente en el ambiente, algo honesto. No estábamos arreglados. Podríamos no volver a ser lo que fuimos o lo que pudimos haber sido, pero ahora éramos reales. Sin actuaciones, sin fingir, sin escondernos detrás de versiones de nosotros mismos que creíamos que los demás necesitaban ver. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el pórtico trasero y miré las estrellas. Pensé en Francisco Montes, dondequiera que estuviera ahora, probablemente seguía amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Pensé en todas las personas que se habían burlado de mí a lo largo de los años por usar botas de trabajo y manejar una camioneta vieja. Y sonreí, porque al final del día, el sol sigue saliendo. Los paneles siguen convirtiendo la luz en energía. El trabajo sigue haciéndose.